Para el desarrollo de esta clase he preparado una presentación en PowerPoint con algunos de los puntos más resaltantes sobre el tema. Como les había mencionado anteriormente, vamos a hablar sobre los servicios de direccionamiento IP. Específicamente les voy a hablar de HCP, Dynamic Host Configuration Protocols. Dentro del contenido que vamos a estudiar el día de hoy, tenemos qué es DHCP, cuál es su funcionamiento. Vamos a hablar un poquito de Bootstrap, que es el protocolo predecesor de DHCP, cómo se configura un servidor y un cliente de DHCP, qué es el relay de DHCP y cómo resolver algunos problemas de DHCP. En la introducción les había comentado que un administrador de red puede hacer dos tipos de configuraciones de las direcciones IP. Puede hacer una configuración manual y una configuración dinámica. Cuando hablamos de una configuración manual, significa que el administrador ingresa de forma manual la dirección IP del dispositivo. Por lo general, esta configuración se les da a aquellos dispositivos que permanecen en el mismo lugar, es decir, en la misma red o subred o en el mismo departamento o área funcional. Ejemplo de estos dispositivos: routers, servidores, switches. Y el otro caso es la configuración dinámica, donde los dispositivos que se agregan a la red se mueven o cambian de forma lógica y física y por lo tanto necesitan nuevas direcciones. Ejemplo de estos dispositivos tenemos host, bien sea una PC de escritorio, una portátil o un teléfono IP. En este caso de configuración dinámica, los dispositivos adquieren una dirección IP de forma automática. Entonces veamos lo que es el DHCP. Es un protocolo que permite que un equipo conectado a una red pueda obtener su configuración IP de forma dinámica. El equipo encuentra una dirección IP de manera automática y el objetivo principal es simplificar la administración de la red, algo útil para grandes redes con N cantidad de hosts. Entonces necesitamos de un servidor de DHCP y de uno o varios clientes de DHCP. Este servidor va a proveer de una dirección IP a cada uno de estos clientes de forma automática. ¿Cómo funciona DHCP? Bien, un servidor de DHCP puede hacer una asignación manual, automática y dinámica. Cuando hablamos de una asignación manual, es que el servidor previamente se ha ingresado a la dirección IP y le comunica esa dirección al cliente. Cuando hablamos de una asignación automática, es que previamente se ha configurado en el servidor de DHCP un rango de direcciones IP y se le ha asignado una dirección IP a cada host. Por lo tanto, cada vez que este equipo se conecte, siempre va a tener la misma dirección IP. Y tenemos la asignación dinámica, donde DHCP asigna automáticamente a una dirección IP dinámica o arrendada, tomada de un grupo de direcciones IP por un periodo limitado. Entonces, tenemos el servidor de DHCP, tenemos el cliente de DHCP. El cliente envía un mensaje llamado Broadcast DHCP Discover para encontrar los servidores que están disponibles. Luego, el servidor de DHCP envía un mensaje Unicast DHCP Offers, haciendo la oferta de la dirección IP. El tercer paso, el cliente envía un broadcast DHCP Request, donde le indica que ya revisó su oferta, es decir, la dirección IP que le está brindando y que está de acuerdo. Y finalmente, el servidor de DHCP envía un mensaje Unicast DHCP ACK, donde le da una confirmación de que ya estamos listos, que ya tiene su configuración. En la parte inferior, entonces, podemos ver un resumen de la configuración de la dirección IP que ha sido proporcionada de forma dinámica: 192.168.10.15, la máscara de su red, el gateway por defecto, opcionalmente tenemos el servidor DNS y cuánto es el tiempo de duración que va
o de alquiler o arrendamiento que va a tener ese host, esa dirección IP. Recuerden que cuando se asigna una dirección IP de forma dinámica, esto es por un periodo de tiempo que puede ser configurado, pueden ser horas, días. Eso depende del administrador de red y de la necesidad del momento. Bootstrap es el protocolo predecesor de DHCP y es una manera de descargar configuraciones de dirección e inicio para estaciones de trabajo sin disco, como por ejemplo los sistemas de cajas registradoras automatizadas de los supermercados. Existen diferencias entre ambos protocolos. Para establecer estas diferencias, vamos a tomar en cuenta estos 4 elementos que tenemos acá, como son la dirección IP, máscara de subred, dirección de gateway y dirección del servidor DNS. Podemos observar en la figura, tenemos entonces un servidor de DHCP y un cliente de DHCP. Y en la parte inferior tenemos una tabla que nos muestra las diferencias entre ambos. En el caso de Bootstrap tenemos que este realiza mapeos estáticos. ¿Qué significa? En el caso de los mapeos estáticos significa que Bootstrap se diseñó para la configuración previa manual de la información del host en una base de datos del servidor, mientras que DHCP permite los mapeos dinámicos, es decir, la asignación dinámica de direcciones y configuraciones de red a hosts recientemente conectados. Otra diferencia es que el Bootstrap realiza una asignación permanente, es decir, no utiliza el arrendamiento o alquiler de direcciones IP, mientras que el DHCP sí realiza la asignación dinámica, alquiler o arrendamiento de una dirección IP. Y finalmente tenemos que el protocolo Bootstrap solo admite 4 parámetros de configuración, que son los que tenemos acá, mientras que DHCP admite más de 20 parámetros de configuración. Un router Cisco puede ser configurado como un servidor DHCP. A continuación vamos a ver cuáles son los pasos para hacer esta configuración. El primer paso es la exclusión de direcciones IP. Esto significa que se debe definir un rango de direcciones que DHCP no puede asignar. Normalmente estas direcciones son las direcciones estáticas reservadas para la interfaz del router, la dirección IP de administración del switch, los servidores y las impresoras de red locales. El comando es el que podemos observar acá, IP DHCP excluded address. Luego se coloca la dirección más baja y la dirección más alta de ese rango de direcciones IP. Acá tenemos un ejemplo, la configuración del router 1. Tenemos que va a excluir el rango de 192.168.10.1 a 192.168.10.9. Es decir, que el 1 al 9 no los va a asignar de forma dinámica, sino que van a estar excluidas, es decir, reservadas. Y acá tenemos el caso en el que está excluyendo solo esta dirección, que es la dirección 254. El segundo paso de la configuración es configurar un pool de DHCP. Este pool de DHCP es un conjunto de direcciones disponibles para ser asignadas de forma dinámica por el servidor. Para ello, tenemos acá la sintaxis, se coloca IP DHCP pool y el nombre del pool. En este caso hemos colocado en el router 1 IP DHCP pool LAN pool 1. Luego, el tercer paso de la configuración es crear tareas específicas. Acá podemos observar que se puede definir un conjunto de direcciones con el comando network, el número de la red, la máscara y el prefijo. Se puede definir el router o el gateway, default router, la dirección y se colocan las direcciones.
Y también se pueden definir tareas opcionales como definir un servidor DNS, definir el nombre de dominio, definir la duración del arrendamiento de HCP y definir el servidor NetBIOS-Wins. En la parte inferior vemos un ejemplo de una configuración completa de un router Cisco. Tenemos entonces la exclusión de direcciones IP. IP de HCP Excluded Address 192.168.10.1, 192.168.10.9. IP de HCP Excluded Address 192.168.10.5.4. Luego tenemos la creación del pool de direcciones que pueden ser asignadas por el servidor, IP de HCP Pool LAN Pool 1. Luego tenemos el comando network para definir un conjunto de direcciones. Serían entonces la red 192.168.10.0 con una máscara 255.255.255.0. Una dirección de router por defecto 192.168.10.1 y tenemos el nombre del dominio, que en este caso es spam.com. Luego en para salir del modo de configuración. Para verificar el funcionamiento de DHCP se pueden utilizar dos comandos. El primero de ellos es el comando show IP DHCP building. Este comando muestra una lista de todas las asignaciones de direcciones IP a direcciones MAC que proporcionó el servicio DHCP. Acá se puede observar que se han asignado dos direcciones IP y las direcciones MAC correspondientes. Tenemos entonces que en la PC1 se le asignó la dirección 192.168.10.10 y a la PC2 se le ha asignado la dirección 192.168.11.10. Otro de los comandos que se pueden utilizar para verificar DHCP es el comando showIP DHCP Server Statistics. Este comando muestra información numérica acerca de la cantidad de mensajes DHCP que se envían y reciben. Cuando la PC1 está buscando un servidor DHCP y este no se encuentra en la misma subred, simplemente no lo puede ubicar, ya que un router no envía mensajes de broadcast. Entonces acá tenemos la presencia de un problema, el cual puede ser solucionado si se configura la función dirección de ayudante de iOS de Cisco en los routers o en los switches, en este caso en los routers participantes. Esta solución permite a los routers enviar o reenviar broadcasts de HCP a los servidores de HCP. Cuando un router reenvía solicitudes de parámetros y asignación de direcciones, actúa como un agente de relay de HCP. Por ejemplo, acá la PC1 enviará una solicitud por broadcast para localizar un servidor de HCP. Si el router R1 estuviera configurado como agente relay de HCP, interceptaría esta solicitud y la reenviaría al servidor de HCP que se encuentra en la subred 192.168.11.0. Para configurar el router R1 como agente relay de HCP, debe configurar la interfaz más cercana al cliente con el comando de configuración de interfaz IP Helper Address. Este comando transfiere solicitudes de broadcast de servicios clave a una dirección configurada. En este caso ya podemos ver la configuración que se ha realizado sobre el router 1. Tenemos que entramos al modo de configuración de la interfaz, configure terminal, entramos a la interfaz CFAS Ethernet 00, que es la que tenemos acá, y luego colocamos el comando IP Helper Address a 192.168.11.5 y finalmente el comando EN para salir del modo de configuración. De esta manera entonces se va a poder propagar los mensajes de broadcast que envíe la PC1 para poder encontrar el servidor de HCP.
Finalmente, para la resolución de problemas que se pueden presentar en DHCP, tenemos que la primera tarea es la resolución de problemas, solucionar los conflictos de direcciones IP. Para ello podemos utilizar el comando show IP DHCP conflict, que muestra todos los conflictos de las direcciones IP. Como segunda tarea podemos verificar la conectividad física, usando el comando show routing config, que muestra toda la configuración del router. Luego podemos probar la conectividad de red mediante la configuración de la estación de trabajo cliente con una dirección IP estática. Otra opción es verificar la configuración del puerto del switch. Y finalmente distinguir si los clientes de DHCP obtienen direcciones IP en la misma subred o VLAN que el servidor de DHCP. Todas estas opciones están disponibles para verificar si existe algún problema y poder solucionarlo. De esta manera, entonces, llegamos al final de la clase y podemos decir que DHCP permite asignar direcciones IP privadas dentro de la red. También ayuda a conservar el espacio de direcciones públicas y genera ahorros importantes de gastos administrativos. Configurar DHCP en una red de sucursal de empresa incluye poder explicar las características y los beneficios de DHCP, las diferencias entre Bootstrap y DHCP, el funcionamiento de DHCP y configurar, verificar y resolver problemas de DHCP.